Al cierre del ejercicio 2015, la demora en el pago del SES a sus proveedores se situaba en la ratio más alta de todo el país. Al finalizar el ejercicio 2015, la deuda del Servicio Extremeño de Salud era de 428 millones de euros. Nos hemos encontrado con una deuda del SES, como les decía, de 428 millones de euros y un tiempo medio de pago a proveedores que, en cualquier caso, rozaban unos tiempos absolutamente inasumibles. Por lo tanto, en responsabilidad, este Gobierno se comprometió, y así lo hicimos público cuando aprobamos por el Consejo de Gobierno el confirming, que con estos mecanismos la deuda a proveedores la pondríamos a día en el mes de julio. Quiero comunicarle a los extremeños y a las extremeñas que ha sido el 20 de junio cuando hemos liquidado la deuda a proveedores del Servicio Extremeño de Salud, es decir, la deuda a proveedores la hemos puesto con el contador a cero y en este momento la deuda que estamos soportando es las facturas que van entrando por el funcionamiento ordinario del Servicio Extremeño de Salud. Y también hemos llevado al plazo legalmente establecido en el tiempo medio de pago a proveedores, que se sitúa entre los 30 y los 60 días. Hay que decir que el pago medio de proveedores desde el 20 de junio está situado en menos de 30 días. Pero es verdad que entre que se registra la fractura en los servicios centrales del SES y se termina pagando a proveedores, nos estamos situando en una horquilla que legalmente es la establecida, porque no llega la factura y alguien tiene el dinero para pagarlo allí mismo, ¿no? Por eso digo en una horquilla de entre 30 y 60 días, aunque si me lo pregunta, está situada en menos de 30 días.